Tranquila. Adelante, Jaime. Comenzamos. Sí, señor. Cerremos los ojos, por favor, si así lo deseamos. Hagamos una respiración profunda. Divino Padre Universal, te doy las gracias por el día de hoy. Te doy las gracias por haberme enfrentado con mi codicia, con mi ansiedad de dinero, con mi querer tener más, con mi avaricia. No pasé la prueba, pero salí fortalecido en el tiempo. Gracias a ti y a todos tus ángeles y las inteligencias que colaboraron para ayudarme a crecer el día de hoy. Gracias. Amén, amén, amén. Gracias. Amén. Gracias, Amén. Jairito. Amén, amén. Bueno, todo lo que sea la voluntad del Padre es perfecto. De pronto esperábamos más gente, pero veo que aquí están los duros de esta reunión. Entonces, después de que hablamos de que se está uniendo y bienvenidos sean el Grupo Uralia, todos los que quieran entrar, fabuloso. Entonces ya tenemos muchos colaboradores, facilitadores, personas que pueden hacer aquí también de lo que hago yo, que es de moderar. Bueno, qué felicidad de verdad. Ahí van llegando más, mira, Lucy. Qué, qué felicidad de verdad que ya estemos unidos estos dos grupos. Hoy, primero por ser la unión o el empalme de estos grupos y segundo, después de que ya tengamos reuniones, por ahora, como yo soy la que he moderado, la que he estado al pie de esto, ahí en el cañón con Marcelino y con Lucy, pues yo había propuesto que un lunes se daban ponencias, conferencias, y otro lunes era tema libre para que pudiéramos preguntar todo lo que necesitemos y así también nos vamos formando cada vez más. Pero luego de que hagamos las reuniones, entonces ustedes deciden. Por ahora, Javier Martínez está para el próximo lunes. Luego viene el otro lunes, según lo que ustedes dispongan, porque también tengo a Jean. Entonces tengo dos ponentes, hoy me llamó también Armando que contáramos con él, aquí tenemos a María Auxiliadora, ya te doy la manito, Jaime. Entonces, pues bueno, vamos por muy buen camino. Adelante, Jaime. Sí, gracias, Angelita. Buenas noches para todos. Mientras estemos en esta organización, sería interesante que el día, que es el lunes, que sea de conversatorio libre, no solamente traigamos las preguntas, traigamos aquellos párrafos que nos han resultado tal vez difíciles de entender y los presentamos a toda la sala y los podemos conversar entre todos. Recordemos que aquí, bueno, es mi criterio que aquí nadie sabe más que otros, solamente unos hemos leído más que otros o menos que otros. Por eso es importante que nivelemos o comparemos los conocimientos y entre todos podemos obtener una buena dinámica y una mejor comprensión del libro. Recordemos que los reveladores nos dicen que el aprendizaje entre varios es mucho mejor que el aprendizaje en solitario. Entonces, les invito a extraer
los párrafos, ustedes nos dicen acá cuál es el párrafo que quieren proyectar y Angelita o mi persona o cualquiera que tenga, que no se le caiga el internet puede proyectar el párrafo. No habría ningún problema y esa es otra forma de darle una nueva arista, una nueva cara, un nuevo enfoque al grupo de los lunes. Era lo que les quería agregar. Gracias. Perfecto, Jairo. Muchas gracias. Mil y mil gracias. Bueno, ya después de haber dicho esto, a medida que vayan entrando, porque le vamos a dar la bienvenida a Ivonne Díaz, Anita Montaña, a ese búho tan lindo que se llama J. Musa. Francisco, ¿ya nos estás oyendo? Francisco, ¿ya nos oyes o no? Sí, ya los oigo. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta para formular o alguien quiere leer algún párrafo o alguna parte de Urantia de este libro, ay, el mío lo presté, no lo tengo aquí, de este libro, entonces la hacemos de una vez o la compartimos en pantalla o busco, porque aquí tiene que haber muchas, de verdad que todavía hay muchos interrogantes. ¿Quién quiere preguntar primero? ¿Quién está dispuesto a leer algo o quién está dispuesto a tocar un tema? A la una, a las dos. Ya, pues esto. Entonces voy a buscar un párrafo del libro. A ver dónde Mientras lo Angelita tengo. busca el párrafo, es importante, mis queridos hermanos, que pregunten. Miren, aquí estamos algunos que hemos leído por cierto tiempo el libro y podríamos, bueno, dar nuestro punto de vista orientativo, no con la idea de que se sabe más que otros, sino, bueno, nuestra contribución en lo que podemos dar. Angelita, te dejo la moderación. Gracias. Tan lindo, ¿no? Tú puedes cuantas veces quieras estar acá y hablar y moderar. Dios. Bueno, Octavio Siller alzó la manito. Yo sabía que él no me quedaba mal. Adelante, Octavio. Hermanitos, gusto en verlos. Hermanito Jairo, qué bueno que ya se escucha su voz. No nos tenía con su presencia, pero ayer, la semana pasada no pudo participar. Me imagino que es por lo mismo del internet. Bueno, hermanos, gusto en saludarlos. Fíjense que hace 8 días estuvo un poquito intenso el grupo por mi participación, pero me quedé pensando, digo, a lo mejor yo estoy mal, pero encontré un párrafo que es el documento o el párrafo, el cero del documento 116. Y creo que sin querer, al estar estudiando en el transcurso de la semana, yo quiero pensar que mi ajustador de pensamiento me llevó a ese párrafo. De alguna manera me contestó un poco el comentario que yo tenía. Entonces quería compartírselos y a ver si es, pueden opinar al respecto. Me gustaría. Nada más déjenme lo encuentro porque ya aquí lo tengo. No sé si quieren que lo lea o lo van a subir. Adelante, Octavio, léelo. Es el documento 116, dice el Supremo Todopoderoso. Fíjense. Si el hombre reconociera que sus creadores, ¿sí? O sea, nuestros creadores, están hablando de Jesús, propiamente yo entiendo que es el Dios, puede ser hasta, podemos incluir aquí a la maestra divina, a a los, bueno, realmente a la maestra divina de Jesús, porque ellos realmente son nuestros creadores directos, dice. Sus supervisores inmediatos, dice, aunque divinos son también finitos. Eso a mí me llamó mucho la atención. Y que el Dios del tiempo y del espacio es una deidad evolutiva y no absoluta. Las discrepancias de las desigualdades temporales cesarán de ser profundas paradojas religiosas. La fe religiosa ya no se prostituirá promoviendo la satisfacción vanidosa social de los afortunados y al mismo tiempo
incitando tan solo a la resignación estoica a las víctimas desafortunadas de las privaciones sociales. O sea, está aquí hablando pues, de las diferencias que tenemos como seres humanos mientras estamos aquí en Urantia. Dice, al visualizar las esferas exquisitamente perfectas de Janova, y aquí ya hacen un comparativo con lo que se creó perfecto. Dice, en tanto razonable como lógico, perdón, es tanto razonable como lógico creer que fueron creadas por un creador perfecto, infinito y absoluto. Eso lo hemos entendido. Pero fíjese lo que dice aquí, después dice, pero esa misma razón lógica obligaría a todo ser honesto a visualizar la confusión, la imperfección e injusticias de Urantia, al concluir que vuestro mundo fue hecho y gestionado por creadores que eran subabsolutos, preinfinitos y no perfectos. Entonces, fíjense que es un párrafo muy profundo, pero a la vez muy esclarecedor. Yo ahí me contesto muchas de mis preguntas. Quiere decir que de alguna forma nuestro Maestro Jesús pues todavía tenía limitaciones, porque aquí mismo lo dice, fue hecho y gestionado por creadores que eran subabsolutos, preinfinitos y no perfectos. O sea, quiere decir que todo lo que está fuera del paraíso, de alguna manera, todavía le falta perfección. Claro, no nos vamos a comparar con ellos, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención y yo lo entendí de esa manera. No sé qué piensan ustedes, pero sí es muy profundo y la verdad está un poco difícil a veces de comprender. A lo mejor muchos no lo aceptan, pero aquí lo dice. Entonces, hasta ahí lo dejo. Gusto en saludarlos y gracias. Gracias, Octavio. Excelente. ¿Qué nos pueden decir María Auxiliadora o Jairo o Tamusa Voy a con repetir, respecto? Sillers, Si me permiten, lo quisiera compartir en pantalla para que lo veamos. es, Sí, porque la verdad es un párrafo muy profundo, hermanito, pero nos da un contexto de cómo están las cosas y con esto yo entiendo por qué está todo como está. Lamento mucho que no esté aquí la hermanita, o no sé si digo la hermanita Esther, pero me hubiera gustado que estuviera aquí para que escucháramos sus opiniones. Gracias. La primera parte, ¿me están viendo en pantalla, porfa? Sí, señor. Ok, déjame resaltar la primera parte. Esa primera parte, los creadores, ¿quiénes son nuestros creadores? Bueno, por excelencia el hijo creador y la hija creativa, pero es que también hay otros creadores. Por debajo de ellos está el padre Melquisedec, están los hijos materiales. Hay otros seres que para nosotros, bueno, indudablemente que por naturaleza son superiores, pero que también son finitos. ¿Y qué significa entonces? ¿Qué es un ser finito? Vamos a colocarlo de otro color por aquí, a ver. Ok. Un ser finito es aquel ser que ha sido creado dentro del tiempo y el espacio finito. Bueno, y la siguiente pregunta sería, ¿y es que cuántos tiempos y cuántos espacios hay? Los reveladores nos hablan de un tiempo y un espacio trascendidos. Otra forma de tiempo, otra forma de espacio, otra forma de seres que viven allí. Allí viven los seres, o se desarrollarán, o se desarrollan y viven y se desarrollarán los seres axónicos. Y más allá del tiempo está el origen del tiempo, que es la eternidad. Entonces, los seres finitos son aquellos que tenemos un principio, pero de acuerdo a nuestras acciones podríamos tener o no tener fin. Luego nos hablan de el Dios del tiempo.
Bueno, y es que ¿cuántos dioses hay? Realmente aquí la pregunta no sería cuántos dioses hay, sino de cuántas formas se nos manifiesta Dios. Dios se nos manifiesta de dos maneras, de manera existencial y de manera experiencial. De manera existencial porque ha existido por toda la eternidad sin comienzo y sin fin, a través de tres personas, el Padre Universal, el Hijo Eterno y Original y el Espíritu Infinito. Y de manera experiencial, es decir, aprendiendo en el tiempo en el cual se está manifestando, entonces se nos manifiesta como Dios el Supremo en el tiempo y el espacio finito, como Dios último en el tiempo, en el supertiempo y el espacio trascendido. Y posiblemente se nos manifestará como Dios absoluto, no sabemos en qué tiempo y en qué tipo de espacio y de qué forma, pero es lo que nos dicen los reveladores. Esa era lo que quería referirle a ese primer párrafo. En el segundo párrafo a mí jamás me ha quedado claro eso de preinfinito. Mira, antes del infinito solamente podemos pensar en el yo soy, pero nuestros creadores finitos no son preinfinitos. Es mi forma de ver. Probablemente allí de alguna manera se coló un error que jamás ha sido corregido o mi capacidad mental no me ha llevado a entender aún esa palabra, esa preinfinito. A mí no me suena, no hallo cómo relacionar un finito con un preinfinito. No hallo de verdad. Bueno, eso era lo que les quería compartir. Les dejo proyectado el párrafo para que vayan preguntando y aportando. Muchas gracias. Gracias a ti, Jairo. Javier tiene la manito arriba, Javier Centeno, adelante. Sí, muchas gracias. En el documento 93, que se titula Maquiventa Melquisedec, en la parte introductoria, segundo párrafo, dice así: la orden Melquisedec de la afiliación del universo ha sido altamente activa en Urantia. Un cuerpo de 12 sirvió en cooperación con los portadores de vida. Otro cuerpo posterior de 12 miembros llegó a ser los síndicos de vuestro mundo, poco después de la secesión de Caligastia, y continuó en su autoridad hasta los tiempos de Adán y Eva. Estos 12 Melquisedec volvieron a Urantia después de la falta de Adán y Eva y continuaron allí en adelante como síndicos planetarios hasta el día que Jesús de Nazaret, como hijo del hombre, fue nombrado príncipe planetario de Urantia. Ok, de lo anterior es claro, de colegio, sin ninguna duda, que Micael de Nevadón está fungiendo en el presente como príncipe planetario de Urantia, ok. Pero, ¿qué son o cómo se evidencia espiritualmente aquí en el planeta ese papel suyo de príncipe planetario, dado el desorden, entre otras cosas, dado el desorden que hay espiritual y la lucha espiritual entre el bien y el mal, este, siendo Micael de Nevadón, nuestro príncipe planetario, y ostentando toda la autoridad como tal, ¿por qué no ha puesto orden en el planeta para que se enrumbe el planeta a los propósitos o conforme a los propósitos que él estableció en sus enseñanzas?
eh, aquí en la tierra. Gracias. Gracias a ti, Javier. Bueno, ¿alguien va a responder? Aquí la pregunta que hace Javier, con el perdón de ustedes, que es bastante importante, dice, ¿por qué no se ha establecido el orden? ¿Y por qué, como en cortas palabras, hay, digamos, todas estas guerras y esta injusticia? Dentro de las palabras que leemos en el libro de Urantia, también sabemos que aquí venimos a aprender, porque allí dice que seremos forjados a cincel y martillo, prácticamente. Entonces venimos a aprender. Si no se, para mí, para Ángela, si no se presentan estas circunstancias, ¿cómo vamos a aprender? Si todo es perfecto, si todo es lindo, si todo es un paraíso, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a hacer todo esto la voluntad del Padre? ¿Cómo vamos a escalar? ¿Cómo vamos a llegar a trabajar con el Padre si no tenemos todas estas vicisitudes para nosotros aprender esa lección, corregir y seguir adelante? Porque cada enseñanza es sabiduría y entre más sabiduría tengamos, pues más arribita llegamos, digo, ¿no? ¿Alguien más quiere decir algo? Qué pena. María Auxiliadora, adelante. Buenas noches. Abundando en lo que habla mi querida Ángela, yo podría agregar lo siguiente. Recordemos que Jesús de Nazaret fue designado como hijo del hombre, fue nombrado príncipe planetario de Urantia. Pero recordemos que estamos en mundos imperfectos, en mundos que están en evolución, ¿verdad? Por lo tanto, tienen que haber desórdenes, tienen que haber pruebas, tienen que haber tormentas, como dice mi hermana Ángela, ¿verdad? Pero aunado a eso, ¿por qué Jesús de Nazaret no interviene para poner orden? Por algo muy importante para mí, para María Auxiliadora. No sé si estoy equivocada, me corrigen por favor. Pero yo pienso que en esto tiene que ver mucho el libre albedrío, ¿verdad? Entonces, así como el Padre Universal respeta nuestro libre albedrío, nuestro príncipe planetario también respeta nuestro libre albedrío. Estamos en un mundo de desorden, sí, es cierto, pero la decisión es de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y trabajar para tratar de ser perfectos como tal como lo dijo nuestro Padre Universal, ser perfectos como yo soy perfecto. Entonces, para mí tiene un papel muy importante el libre albedrío. Muchas gracias. Maravilloso, María Auxiliadora. Octavio, adelante. Angelita, ¿me dejas de último, porfa? Claro. Octavio, abre el... Eso, adelante. Sí. Es que mi punto era en el texto que están hablando de los hijos creadores. No sé por qué el hermano Jairo mencionó a los Melquisedec. Los Melquisedec fueron creación de ellos. Los Melquisedec ya son seres que nos ministran, pero no nos crearon. Correcto. Los responsables de la creación en el universo local solo es la ministra divina y Jesús de Nazaret o Micael de Nevadón. Ellos son los seres creadores. Entonces, les vuelvo a repetir, si el hombre reconociera que sus creadores, sus supervisores inmediatos, aunque divinos, son también finitos, y que el Dios del tiempo y del espacio es una deidad evolutiva y no absoluta. Aquí está hablando del Supremo. Al visualizar las esferas exquisitamente perfectas de Janova, es tanto razonable como lógico creer que fueron creadas por un creador perfecto. Aquí está hablando de Dios Padre, o primera de fuente y centro, infinito y absoluto. Pero esa misma razón lógica, fíjense, aquí nos invita a hacer una comparación. Obligaría a todo ser honesto a visualizar la confusión, las imperfecciones e injusticias de Urantia. Esa sería también una respuesta para el hermanito que acaba de leer y que acaba de preguntar. A concluir que vuestro mundo fue hecho y gestionado por creadores, o sea, vuelven a hablar de Jesús y de la ministra divina, que eran subabsolutos, pre-infinitos y no perfectos. O sea, quiere decir que también hay seres de esa magnitud que todavía les falta o les faltaba desarrollo.
porque no sabemos si Jesús ya alcanzó la perfección. Como yo entiendo el párrafo, perdón, no quiero ofender a nadie. ¿Y por qué eran preinfinitos? Porque recuerden que Jesús no es antes como Dios Padre. A Jesús es una creación. Todos los Jesús o todos los hijos creadores son creación del Padre y del Hijo Eterno. O sea que se hicieron después. Entonces eso es lo que yo quería agregar a sus comentarios. Gracias. Mm, eh, mm, Jairo. Ok, gracias. Volvamos al documento 116. Observen esto, ¿no? A grandes rasgos, 116, no sé, a grandes rasgos, ese fue el que dijo, oh, ya va, espera un momento, no, el 93 fue el que dijo Javier, Javier, 93, ¿verdad? sí. Déjame volver aquí al 93. Ok. Observen, hay dos tipos de mundos, ¿no? Los mundos normales y aquellos mundos que están afectados por la rebelión. En ambos, los seres pasamos por experiencias dolorosas, unas más que otras, unas menos que otras, pero experiencias al fin. La diferencia está en que quienes habitamos los 37 mundos aislados, pues para nosotros las experiencias son más fuertes, tenemos menos ayuda espiritual, estamos más limitados, pero en todos los mundos se pasa por experiencias de todo tipo. Y como decía María Auxiliadora, mis queridos hermanos, la experiencia en el mundo de natividad, en el mundo donde hayamos nacido como seres respiradores, como seres acuáticos, como seres terrestres, el tipo que sea, el tipo de mundo que sea. En cada mundo la experiencia es invaluable e insustituible. Y tanto es así que aquellos seres que nacen en cualquier mundo y mueren antes de tener sus primeras experiencias de vida, pues ellos llegan hasta el paraíso. Pero como les faltó lo fundamental, la vivencia en su planeta de natividad, por esta era universal, ellos se convierten en ciudadanos del paraíso. No ingresan al cuerpo de la finalidad ni a ningún cuerpo finalitario. ¿Por qué? Porque le faltó la experiencia en su mundo de natividad. En los mundos de estancia tuvieron un sustitutivo, pero no fue la experiencia real. Entonces, observen qué tan importante es la experiencia. ¿Qué debemos hacer? Mira, enfrentarnos con nuestras lecciones. Hoy a mí se me dio la oportunidad de enfrentarme con el perdón y no lo pasé. Perdí esa batalla. Bueno, pues mañana será otro día o antes de acostarme. A lo mejor se me presenta otra vez la oportunidad. Lo importante es salir fortalecido y tratar de vencer la próxima ocasión, porque de seguro habrá otra próxima ocasión. Era lo que les quería compartir. Gracias. Gracias, Jairito. J. Musa, qué rico que participes. Adelante y gracias por estar acá. Muy buenas noches para todos, gracias. Eh, ¿Puedes dejar de compartir la página, por favor? Jairito, si puedes dejar de compartir, por favor. Mm, Gracias. gracias. Qué gusto ver tantos amigos, tantas caras conocidas. Mm, Cuando uno habla de que los creadores eh, tienen, a pesar de que los consideramos perfectos, tienen diferentes limitaciones, entre comillas.
uno podría decir de que hay diferentes tipos de Jesús y diferentes categorías, en el sentido de que cuando un Micael emprende la aventura de construir un universo local con su ministra divina, ellos en ese proyecto todavía les falta la experiencia, como decía Jairo. No tienen la experiencia ni la posibilidad de entender a sus criaturas. Y por eso es que un Melquisedec, perdón, un, un creador divino, llámese un hijo paradisíaco, en este caso un creador de un universo local como es Miguel en este caso que fue Jesús, se mete en la aventura de hacer autootorgamientos. Y esos autootorgamientos lo acercan a la experiencia de comprender a cada una de sus criaturas. Cuando terminan en el último otorgamiento, en el séptimo, y que ya deja de desaparecer como un individuo hecho y derecho y nace de una mujer, gana por derecho propio, por experiencia, el título de creador absoluto de su universo local. Entonces, mire que hay unos Jesuses, entre comillas, o unos Micaeles que todavía están en el paraíso en espera de que les den la oportunidad de iniciar un proyecto de crear un universo local. Y a estos creadores son de otra categoría, aunque son perfectos en su divinidad, que son creados en perfección, pues les falta la experiencia, como dice Jairo. Y al faltar la experiencia, pues tienen otro rango, otra categoría. Entonces, a pesar de que nosotros los consideremos perfectos, todos ellos tienen diferentes categorizaciones con respecto al nivel de experiencia que han adquirido como creadores de sus propios universos locales. Y yo no sé si entendí bien la pregunta de don Javier Centeno con respecto a que por qué se generaría ese tipo de dificultades, y se me vino a mí a la mente el documento 3 donde habla de las inevitabilidades. Y dice que en la- eh, que a pesar de las incertidumbres de la vida, de las vicisitudes de la existencia, en ningún momento contradice el concepto de soberanía de Dios, porque todavía hay toda criatura útil está acechada por ciertas inevitabilidades que generan valores importantes como el valor, el altruismo, la esperanza, la fe. Todo eso nace a partir de las dificultades, a partir de las vicisitudes, y es el yunque donde se forjan las almas a partir de todos estos valores que de alguna manera los considera el libro de las inevitabilidades. No sé si por ahí voy a dar la respuesta a lo que dice Javier. Mm, mm. Entonces, no sé si quedé perdido con las respuestas. Ayúdenme ahí ustedes. Excelente, Jotica, excelente. Claro, muy claro. Javier, ¿qué dices? ¿Te quedó claro? Abre el micrófono. Bueno, no ha podido, en fin. Ok. Habla, Javier. Estamos escuchando. Sí, perfectamente claro, quedó, sí, muchas gracias. Ah, bueno. Ok, con mucho gusto. Seguimos mirando entonces el documento 116 o el 93, o tienen otro tema que tocar o algo que decir. Hoy ha estado muy callado Marcelino. Aquí estamos para aprender. Preguntemos, preguntemos. Jairo Miranda de fue que era el que nos estaba compartiendo o comparto. Hermanita, yo quiero acabar ese párrafo, si me lo permite. El párrafo, ¿cuál es el del documento que? 116, porque más adelante nos da un contexto más amplio y me parece bueno terminarlo. Es el 116, la primera parte, o cero que le dicen a veces. Ok, aquí creo que la abrió Jairo ya. Ya lo voy a compartir. Sí, ese Ok. párrafo está
Está como un ladrillo. Ajá. Adelante, Siller, indícame el número del párrafo. El 116, el primero, hermanito. Ahí dice 1603. Continuaría con esa parte. El El crecimiento crecimiento, experiencial. sí, que habla de nosotros, dice. El crecimiento y también del Supremo, que es el Dios Todopoderoso experiencial, dice. El crecimiento experiencial implica una asociación creador, Dios y el hombre en asociación. El crecimiento es la marca de la deidad experiencial. Jehová no creció, Jehová es y siempre fue, es existencial como los dioses eternos que están en su fuente. Pero el crecimiento caracteriza al gran universo. O sea que ellos fueron creados perfectos, por eso lo caracteriza. Pero en el caso de nosotros que formamos parte del gran universo, vamos a crecer todos, tanto los seres más elementales que somos nosotros, como el Supremo, que es el Dios Todopoderoso Supremo, que Él también está creciendo, por eso también crece Jesús, crecemos todos, todo lo que está en el universo maestro, estamos creciendo. ¿Sí? Dice, el Supremo Todopoderoso es una deidad viva y evolutiva de poder y personalidad. Su dominio actual, el gran universo, recuerda, es donde están los 7 superuniversos. Sí. Y creo que también incluyen el paraíso. ¿Sí? Su dominio actual, el gran universo, es también un reino en crecimiento de poder y personalidad. Su destino es la perfección, pero su experiencia presente comprende los elementos del crecimiento y del estado incompleto. Entonces, no sé si quieran comentar algo o lo termino. Sube, Jairito, sube. ¿Continúa, hermana? Sí, terminémoslo. Ok, el ser supremo funciona principalmente en el universo central como una personalidad espiritual. O sea, ahí él ya es una personalidad espiritual. Secundariamente, en el gran universo, o sea, se sale del paraíso y aborda el gran universo, donde están los 7 superuniversos, y se convierte, dice, secundariamente el gran universo como Dios el Todopoderoso, una personalidad de poder. La función terciaria del Supremo en el universo maestro es ahora latente. Existe tan solo como un potencial mental desconocido. Nadie sabe qué divulgará precisamente este tercer desarrollo del Ser Supremo. Algunas creen, cuando se establezcan los universos en luz y vida, el Supremo se tornará funcional desde Ubersa como soberano todopoderoso y experiencial del gran universo, expandiendo al mismo tiempo su poder como el superpoderoso de los universos exteriores. Otros especulan que la tercera etapa de la supremacía comprenderá el tercer nivel de la manifestación de la deidad, pero nadie entre nosotros lo sabe verdaderamente. Claro, son tesis que cada quien de ellos tienen, pero yo tengo una última tesis. Siento que este Dios supremo es como si el mismo Padre, espero explicarme, es como si el mismo Padre o la primera fuente y centro se quitó la investidura de Dios, primera fuente, y dijo, yo me voy a ir y voy a vivir la experiencia. Y voy a vivir la experiencia con todos mis seres que he creado dentro del universo, dentro del gran universo. Entonces yo así entiendo, en este párrafo, yo así entiendo al Dios Supremo. Espero haberme explicado y gracias por escucharme. Buenas tardes. Súper interesante tu hipótesis. ¿Me permites, Angelita? Claro. Allí les he subrayado, resaltado, no subrayado, esos dos párrafos. Observen lo siguiente. Cuando hablamos de la síntesis poder-personalidad, bueno, ese tema siempre resulta un poco complejo de entender. Para ello tendríamos que irnos a la página 251, el primer párrafo que aparece allí. Y no estoy imitando a Marcelino con esa memoria de las páginas, sino que esa es la única que me sé. Allí nos dice que Dios el Supremo está constituido por 3 elementos. La personalidad espiritual, esa es la que funciona en el universo central.
específicamente en el sexto y el séptimo circuito de Abona. Tiene una segunda parte que es el Todopoderoso. El Todopoderoso está constituido por todos los valores espirituales, experienciales, creados por todos los seres finitos de los 7 superuniversos y probablemente por los valores espirituales creados por los seres del paraíso que descienden al universo central a tener experiencias para luego ser candidatos a integrar algunos de los cuerpos de la finalidad. Y una tercera parte que es la mente suprema, y es el temita que sigue abajo. La mente suprema une a esa personalidad espiritual en el séptimo circuito de Abona con el poder experiencial, con cada uno de esos valores que cada uno de nosotros formamos día a día. Y esa unión es lo que se conoce como la síntesis poder experiencial, es decir, el todopoderoso, personalidad espiritual. Era lo que les quería comentar al respecto, sobre esas dos frases que están allí. Gracias. Octavio. Perdón, hermanita, dígame. Adelante, tú ibas a hablar. No, lo de casa no bajé la mano, pero estoy de acuerdo con lo que dice el hermano Jairo. Es exactamente lo mismo. No es que yo lo digo en palabras mías, pero es correcto lo que él dice. Así es. Gracias. Ok, a ti. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Seguir adelante? Bueno, hoy ustedes dirán si hacemos solo una hora de reunión o seguimos adelante con otro tema. Oigo, los oigo. Permíteme, Angelita. Bueno, en los conversatorios, cuando terminan la intervención de los asistentes, pues se termina el conversatorio, porque ¿qué vamos a hacer si no hay nada que preguntar? Era eso, gracias. Ok, entonces, Hermanitas, repito. si Dime. nadie va a participar, yo tengo otro tema igual de profundo. Si quieren lo vemos y si no después. Vamos a oír a Ramón. Vamos a oír a Ramón, Octavio, y seguimos porque Ok. qué dicha aprender. Es que yo me callo porque no me da pena seguirme de largo, pero yo No, no, tengo no, cuenta. no, adelante. Gracias. Ramón, adelante. Abre el micrófono, Ramón. Estás muteado. Recordemos que hoy estamos haciendo un ensayo, ¿no? Esto apenas estamos empezando a mirar cómo nos van estos conversatorios porque nunca los habíamos hecho. Ramón, eso, adelante. Bueno, ¿me escuchan? Sí, ¿Me están escuchando? sí, Quiero verificar si me están escuchando. sí, señor, sí. Bueno, justamente quería participar en este conversatorio, desde luego, y tenía algunas inquietudes con respecto a Jesús. Este personaje, pues, que ha sido para nosotros los lectores del libro de Urantia como un ejemplo, como una persona inigualable, desde luego la revelación, el eje de la quinta revelación de época. Pues después de leer, por ejemplo, las características de la ideología o de la doctrina de los esenios, de igualdad de género, de justicia social, de religión interior, del laicismo mismo, al plantear que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y los
y los amigos estos del Sanedrín, o sea, la iglesia de entonces, y la ratificación que el Dios no era para una comunidad o para unas personas, sino para todas las criaturas, incluyendo a los gentiles de la época, me refiero a los romanos, y tampoco planteaba distintos de clases, sino que eso, ahí para Jesús no había ni esclavos ni habían señores. Todo esto me hace pensar en que de pronto Jesús tenía alguna religión, alguna razón o alguna relación con este grupo de los esenios que a la hora de la verdad eran contemporáneos con Jesús en la época de su existencia corporal o humana en este planeta durante. Más tarde aparecieron algunos documentos, los rollos del Mar Muerto, que se le adjudican a los esenios, que justamente o supuestamente tratan de algunos aspectos importantes en la vida de Jesús y su familia. Quisiera preguntarles a los asistentes si tienen alguna inquietud o alguna explicación o alguna complementación de estas inquietudes. Por favor, adelante. Gracias. A ver, ¿quién le va a responder o quién, responder no, quién va a participar con este tema? Hoy tenemos de verdad muy callado a Marcelino. J. Musa, ¿puedes intervenir entonces nuevamente tú? ¿Estás interesado? Angelita, se podrá, hermano Jairo, se podrá quitar la cuestión de pantalla. Gracias, hermano. Le pido me disculpen porque se me fue el internet hace rato, me lo quitaron. Y bueno, han habido intervenciones interesantes. Por ejemplo, en el caso de las dificultades de los mundos, tal como decía Jairo, no olvidemos que son situaciones que se presentan porque somos mundos evolutivos. Entonces, al ser mundo evolutivo, tiene tendencia al mal, y al haber tendencia al mal hay que limpiar eso, y por eso son las dificultades. De manera pues que eso es. En cuanto a los esenios, hermanito, sí se habla de los esenios en el libro. Por ejemplo, dice acá algo interesante con respecto a los esenios. Dice, los esenios, este es el documento 137, página 1534, eran una verdadera secta religiosa que se originó durante la revolución macabea, y cuyas normas eran algunos aspectos más exigentes que la de los fariseos. Habían adoptado muchas creencias y prácticas persas, vivían como hermandad en monasterios, se abstenían del matrimonio y tenían todas las cosas en común. Se especializaban en las enseñanzas acerca de los ángeles. Pero es muy interesante, más abajo comenta que Jesús no sería finalmente, no sería ni esenio, ni nazareo, ni de ninguna de estas tendencias. Simplemente tomó de cada una de ellas y compartió o absorbió y compartió lo que de alguna manera consideró como verdadero. No olvidemos el encuentro que tuvo Jesús con 32 líderes en Roma, y realmente estas personas tenían ese tipo de tendencias, y entonces buscó siempre la forma de descubrir la verdad de lo que tenían, ampliarla y compartir con ellos para prepararlos para cuando fueran los discípulos posteriormente. De manera pues que sí se conocían ese tipo de grupos, pero Jesús no se identificó con ninguna agrupación como miembro, sino por supuesto trató de aprender de todas, y el mensaje de Jesús fue para cada una de estas agrupaciones. Gracias, Angelita. J. Musa, Isabel, ¿tienen algo que aportarnos? Otica, adelante. Como se han tocado varios temas, pues yo estaba como echándole cabeza a las preguntas que hacían acerca del Supremo.
El Supremo ha sido muy allegado a mi inquietud porque siempre he tratado de estudiarlo y voy a tratar de hablar de él como en mis términos, en mis palabras. Cuando la Trinidad paradisíaca se mete en esta película, en esta fabulosa aventura de crear la realidad en la que vivimos y las otras realidades que son paralelas a las nuestras, porque podemos hablar de las realidades angelicales, de las realidades del paraíso, que son diferentes a nuestra realidad, y todas ellas obedecen a la materia, el tiempo y el espacio, que son las tres magnitudes donde se desarrolla el Supremo. Y este Supremo surge como una necesidad de acercar más la deidad a toda la creación, de tal manera que es un Dios que también está emparentado con nosotros en el tiempo y en el espacio, y de alguna manera también es coterráneo con nosotros en el sentido de que pues, vivimos dentro de Él y Él vive y Él se alimenta de nuestras experiencias. Entonces este Supremo está en una fase en este momento autocontenido en el sistema Abona Paraíso, está ahí contenido y dice que está en estado espiritual. Todavía no es una personalidad, no está establecido porque en la parte exterior, que son los mundos evolutivos, donde están los superuniversos, tienen otra frecuencia, tienen otra dimensionalidad, tienen otro estado en el cual este ser todavía no puede eh, llegar hasta esos confines. ¿Por qué? Porque está autocontenido allí como un espíritu. Mientras que hasta que, dice el libro, que hasta que todo no entre en luz y vida, o sea, que no cambie de frecuencia, que no cambie, que no evolucione, que no llegue a un nivel superior, él no puede avanzar. O sea, él necesita que se le crezca la parcela, la pequeña parcela donde él está viviendo allí oculto contenido. Cuando todos los superuniversos entran en luz y vida, ya entran en la misma frecuencia, entran en el mismo estado en el que él está y por lo tanto él ya podría manifestarse en otro nivel más, que ese es el nivel de personalidad como tal. Aparece como una personalidad reconocida en este estado de la materia. Así que eh, uno podría decir, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué estos seres que son tan perfectos aún tienen diferentes niveles de perfección? Acuérdese que en los hijos de Dios hay unos que son, llaman descendentes. Estos descendentes que son los Micaeles, los Abonales y los Dainales, ellos de alguna manera son descendentes porque provienen de la deidad del paraíso y se denominan pues hijos paradisíacos. Uno los vería como el nivel máximo de perfección, pero no tienen experiencia. Y por lo tanto, por eso llaman descendentes, porque vienen y descienden a los universos locales a adquirir esa experiencia. Y ahí es donde ellos tienen esos diferentes grados y niveles. E incluso la misma ministra divina tiene niveles de perfección, entre comillas, porque se dice que cuando una ministra divina, su universo local adquiere el concepto de luz y vida, en ese momento ella entra en el nivel, termina su nivel sexto de experienciación y podría llegar al séptimo nivel de experienciación cuando ya todos los universos locales y todos los superuniversos entren en la misma frecuencia, en el mismo nivel, de tal manera que el Supremo pueda asumir las funciones que de alguna manera esta ministra estaba realizando. Entonces, Otico, ¿te arrimas un poquitico más al micrófono, por favor? ¿estoy hablando muy pasito? Bueno. Sí. Entonces, es un concepto un poco vago, pero diríamos que el Supremo tiene tres estados: un estado que es mental, un estado espiritual y un estado físico, entre comillas, porque hasta que todas las diferentes creaciones de la realidad en la que estamos viviendo no cambien de frecuencia, no cambien de su estado, porque acuérdense que estar en el estado de luz y vida es cambiar absolutamente todo el concepto de materia que conocemos.
Entonces, hasta que esto no cambie, ellos tampoco pueden manifestarse en plena personalidad como tal. Por ahora están autocontenidos en el sistema Abona Paraíso. Hay diferentes niveles de los hijos descendentes originales de la Trinidad, y por eso ellos, su proceso es de arriba hacia abajo y el nosotros es de abajo hacia arriba. Por eso es que a veces no entendemos que existan diferentes niveles de la divinidad. No sé si me hice entender. Sí, Jotica, tengo ahí una pregunta. O sea que lo que a nosotros nos están enseñando los reveladores, que tú acabas de decir, que ellos no se han expresado aún, porque pues no es el momento. Lo que nos enseñan los reveladores, lo que nos muestran en Urantia sobre todos estos, digamos, personajes, o sea, es un mínimo porcentaje de lo que podemos saber más, de lo que nos pueden enseñar más, de lo que pueden llegar a ser estos seres más, porque si no se han expresado, imagínense cuando se empiecen a expresar, nosotros vamos a aprender más y más. O sea, a ver, me explico. Cada vez que se hablan más sobre los temas, me da la impresión de que esta quinta revelación es una pincelada de lo que se viene después. ¿Estás muteado? No recuerdo bien en dónde está la cita, pero dice que el hombre es una criatura finita en un cosmos infinito. Y el concepto máximo del ser supremo agota la capacidad de comprensión intelectual del hombre. O sea que aunque le reventemos mucho cerebro a esto, difícilmente podemos entenderlo. Yo recuerdo que alguna vez yo hice unas gráficas para, para decir lo que dije ahorita en palabras, lo dije en una gráfica. Yo creo que con la gráfica me entenderían un poquito lo que quise decir. Mire, aquí en este momento, aquí tengo el Supremo, ahí está autocontenido en lo que es el sistema Abona Paraíso. Ahí el hombre está ahí en un estado espiritual. A la parte exterior están los 7 superuniversos que están en evolución y que están en proceso de que algún día alcancen la misma frecuencia y el mismo nivel que tiene Abona y Paraíso. Cuando eso suceda, cuando eso suceda, él se puede, ya puede impregnar, puede llenar todos los 7 superuniversos y ahí ya él se manifiesta como una personalidad. Antes estaba autocontenido, ahora ya se le creció la finca, se le creció ya puede venirse de paseo del paraíso a la parte exterior. Mhm. Súper. Para mí sí. Señorita, Sí. Adelante, Isabelita linda. Dale. me toca sin la imagen porque ¿Qué hubo, cuando... Reynoso? ¿Qué más? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Disculpen que llegué muy tarde. Es que estoy es como inicio de tormenta. Me tocó apagar la imagen para poder escuchar mejor. No sé si me escuchan bien o entrecortado. Perfectamente. Bueno, no sé si de pronto puedo aportar un poquitico al tema del Supremo que está hablando Jotica, pero recordemos que el libro nos dice que el padre se embarcó en este proyecto que él llama tiempo y espacio, ¿verdad? Y la primera persona que sale a la existencia, porque él siempre ha sido, pero allá en el círculo de la eternidad infinidad, allá están esos seres que son, aunque no los podamos ver, o aunque no hayan salido a la existencia. ¿Quiénes existen en este momento en el paraíso realmente? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Infinito. Esos son los 3 dioses existenciales. Pero el Supremo, como Dios Supremo existe, pero no ha salido, no se ha dejado ver. ¿Cómo se está manifestando? Como el Ser Supremo a través de la experiencia de Dios Padre con cada uno de nosotros, sus hijos, sus criaturas. Y por cada elección moral, por cada decisión de valor moral y suprema, nosotros estamos aportando a que salga a esa realidad, ese Ser Supremo. Y nos dice que al final, cuando todos los 7 superuniversos con todo lo que se encuentra allí alcancen la perfección, él se completará como el Dios todopoderoso
Supremo Todopoderoso. Y las almas que nosotros estamos formando en este momento, cuando logramos tomar decisiones de valor moral, nuestra mente ha logrado elevar su nivel de mente mecánica para meterse en la mente suprema, y con esas decisiones de ese valor es que construimos nuestra alma. Por lo tanto, el alma de cada uno de nosotros va a ser una partecita de ese Dios supremo cuando salga a la realidad, cuando se actualice a través de la experiencia con la criatura. Y será la gran alma universal que irá a ayudar, a la manifestación del Dios último en los 4 círculos exteriores, que es donde se va a ir a replicar todo lo que el Padre y la Trinidad en sí logre en este experimento modelo que es el universo maestro. Cuando todo el universo maestro logre esa perfección en la que se ha propuesto el Padre de llevar la total imperfección hasta la perfección que Él tiene en el paraíso, entonces se completará todo su proyecto para poder ir con este universo maestro ya completado, con la manifestación del Dios supremo, el Dios último, el Dios absoluto, que ahora está en potencialidad dentro de la absoluta deidad. Entonces saldrán a la existencia las 3 trinidades. Ya está la existencial, pero se van a crear 2 nuevas trinidades. O sea, eso es ese tiempo, quién sabe cuándo sucederá, y si nosotros no somos capaces de ganarnos un puestito allá en los grupos en los cuerpos de la finalidad, quién sabe si podamos ver toda esa dicha. Pero es bastante profundo el tema del Ser Supremo, tanto como el del ajustador del pensamiento. No sé si confundí más o aporté alguna luz. Yo quiero preguntar algo de pronto muy básico, Isabelita. Vea, en tanto tiempo que llevo aquí, yo no he podido comprender el Supremo. Créanme que entre más aprendo de él, más confundida me quedo. Eso es una sopa, eso me da sopa y seco ese Supremo. La palabra Dios como tal es un título, ¿cierto? Porque estamos hablando de Dios Supremo, de Dios el último, de Dios el absoluto, de Dios, de Dios, de Dios. ¿Ok? Recuerde, Ángela, que se le llama Dios a ese potencial de personalidad que logra personalizarse. Ahí es cuando se llama Dios. Ay, es cuando se llama Dios. Por eso el Supremo ahorita no es Dios. Por lo menos nos ha salido a la existencia como Dios, aunque allá en el círculo de la eternidad infinidad ya existe, Él es. Y allá es Dios Supremo. Pero mira, de pronto esto te aporte más. ¿Qué es la supremacía de la deidad? O sea, el Ser Supremo. Es que ellos, la Trinidad Santísima, decidió entregar todo el poder de la personalidad, que no es otra cosa que nuestro libre albedrío, a las criaturas más imperfectas. Esa es la supremacía de la deidad. Haberle entregado todo el poder de la personalidad a seres imperfectos y acompañarlos desde esa total imperfección, tomándonos de la mano paso a paso hasta que alcancemos la perfección que ellos nos han otorgado al crearnos a su imagen y semejanza. Esa es la supremacía. No sé si te ayudó. Un poquito, pero tenemos que hablar más. Ok. Bella. Francisco Eduardo, adelante. Bueno, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, nosotros somos unos seres Perdón, Francisco Eduardo. Sí, arrímate un poquitico más al micrófono porque si ¿Sí? quedaste. Sí, señor. Ya. ¿Ahí me escuchan mejor? Bueno, Sí, señor. nosotros somos unos seres en crecimiento. Estamos prácticamente en el kinder. O sea, no podemos imaginar el infinito porque el infinito es algo que en el mismo libro de Durante nos está diciendo que hay cosas que nosotros no entendemos. Somos, o sea, en este momento un crecimiento brutal. Yo estoy de acuerdo con que diga Isabela de que ya tiene un concepto sobre su Dios porque cada uno tenemos una personalidad y fuera de eso somos espíritu. Ahora tenemos que abrir nuestras mentes en
las cuestiones de la hora en este momento para poder entendernos en ese sentido, esa belleza, ese amor, porque somos muy diversos. Y eso es lo que nos hace a nosotros coger ese camino infinito en estas conversaciones que son un poquito complicadas y son delicadas, ¿ya? Y fuera de eso son hermosas porque tenemos la parte de Dios por medio de nuestro ajustador para que Él entre en cada uno de nosotros y vea la experiencia personal de cada uno, porque somos cada uno de los que estamos en esta reunión en este momento, más las miríadas y millones, y fuera de eso, universos y, o sea, es infinito, es una cuestión brutal. Y esto es interesante, pues, escucharlos a ustedes. Entonces, no sé, ¿qué piensan ustedes empezando desde más abajo de los niños que somos para empezar a ir hacia arriba? No sé qué dirán ustedes, ahí les dejo esa duda. Todavía no somos ni siquiera niños porque no hemos nacido en el espíritu. ¿Cuándo nacemos en el espíritu? Cuando empezamos a formar nuestra alma, y esa alma es la en donde se deposita la actualización que hacemos de nuestra personalidad divina. O sea que no, estamos en el huevito todavía. Cuando esa alma, ¿cómo se llama? ¿Qué pasa al otro lado? Se inmortalice, pues, y trascienda esta materia, ahí sí nacemos en el espíritu. A empezar a desarrollar nuestro mundo morontial durante 570 etapas de vida para poder entrar como espíritu de primer nivel a las escuelas de espiritualidad en Salvington. O sea, aquí estamos en el huevito, hasta ahora vamos a reventar. Marcelino. Gracias, Angelita. Bueno, un abrazo para las personas que no había saludado y veo que se integran algunas nuevas. Sí, es tal como dice Francisco, no es sencillo el tema, pero por cierto me tocó hace algún tiempito dar una charla sobre los tres grandes niveles en la realidad universal. Lo que ocurre es que definitivamente pues, es necesario comenzar a entrenar a nuestra mente con todas estas cosas profundas para que cuando lleguemos a los niveles donde se nos requiera nivel conocimientos superiores, entonces ya tengamos un entrenamiento. Entonces, por eso es tan importante estas experiencias. El caso, en la forma más sencilla, como lo he tratado de explicar, el caso es que la divinidad se autodistribuye, o la deidad se autodistribuye en esos tres personalidades infinitas existenciales, es decir, existen por toda la eternidad pasada, en toda la eternidad presente y en toda la eternidad futura. Pero esas tres deidades, Padre Universal, Hijo Eterno y Original y Espíritu Infinito, no quisieron seguir siendo existenciales. En eso consiste el plan. El plan divino consiste en que quisieron ser experienciales, es decir, vivir experiencias. Y en ese sentido es la razón por la cual existen los seres, existen los mundos, existen las cosas. Entonces, por esa razón, esas experiencias decidió vivirlas en tres grandes niveles de la realidad universal. El nivel más bajo es el nivel finito, donde hay limitaciones de tiempo y espacio. El nivel medio está entre el absoluto y el finito, ¿no? Apso de absoluto y nito de finito. Es un nivel absónito, un nivel trascendental que trasciende o supera el tiempo y el espacio. Y el tercer gran nivel es el nivel absoluto. Entonces, en ese nivel finito, que es lo que constituye el Supremo, y que comentó Angelita que no resulta fácil de comprender, que a ella no le ha resultado tan fácil de comprender, la Trinidad, las tres deidades existenciales, quisieron vivir experiencias en ese nivel muy bajo. Para ello, se crean una serie de personalidades entre las cuales
se encuentran incluso los espíritus rectores, ejecutivos supremos, etcétera, ancianos de los días, hasta llegar a personalidades tan bajas o en niveles tan descendientes como los serafines, querubines, incluso los seres intermedios primarios y secundarios. Y finalmente, como decimos en Venezuela, la raspadura de la olla somos nosotros. Y entonces esa trinidad existencial comienza a derramarse en estos seres celestes y humanos que se encuentran donde está limitado el tiempo y el espacio, donde hay límites de tiempo y el espacio. Yo no puedo en un instante recorrer 1000 kilómetros a pie, yo tengo que emplear un tiempo y tengo que emplear un espacio, y por eso soy limitado en tiempo y espacio. Entonces, en esa experiencia de la Trinidad, el Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, se derrama, pero a la vez de derramarse en sus divinidades, nosotros, una vez existentes, comenzamos a vivir experiencias en la Trinidad. Es algo de alguna manera compartido. Las infinitas trinidades o la infinita Trinidad necesita de nosotros para su experiencia o su autorrealización, y nosotros necesitamos de la infinita Trinidad para también autorrealizarnos en eternidad. Entonces, en ese sentido, todas y cada una de esas experiencias, desde los ajustadores del pensamiento hasta cada uno de nosotros de valor espiritual, se suman en todo lo que tiene que ver con las actividades de los 7 superuniversos, y esas sumatorias finales y totales van a constituir al final a Dios el Supremo. Dios el Supremo, y felicito a J. Musa por esas láminas, J. Musa, muy interesantes esas láminas que preparó. Dios el Supremo como persona espiritual existe, pero se le pide para que tenga una autorrealización completa, la sumatoria de todas las experiencias de los seres celestes y humanos de los 7 superuniversos para poder autorrealizarse y completarse como personalidad. La palabra todopoderoso es porque todos los distintos líderes que ejercen gobierno de poder de las distintas partes del universo forman parte de la experiencia del Supremo, y como forman parte, por eso se constituye en todopoderoso, todo poder. Y entonces esa es la causa del por qué el Supremo. O sea, que nosotros que un vaso de agua que demos a alguien con fe, con el deseo de servir, eso forma parte del Supremo, porque es un valor que se identifica con el alma y que va a formar parte del Supremo. De manera que vamos a tener la alegría de verlo como persona, tal como lo planteó nuestro hermano J. Musa, cuando el último mundo del último superuniverso llegue a luz y vida, él saldrá como persona y todos lo sabremos como persona autorrealizada y todopoderoso. Angelita, disculpe que me alargué un poquito, pero era necesario para poder tener una idea más clara de esto que no es tan fácil entender. No, excelente, muchas gracias. A mí entre más me expliquen, menos entiendo. Pero es maravilloso. Cuando habla de que se nos va a mostrar, o sea, que ya va a ser persona, nosotros, es que este ojo humano es muy diferente. Allá, pues allá de ese último, lo vamos a conocer. Cara a cara, Angelita, cara a cara. Todos los seres finitos y todos los seres absónitos y todos los seres absolutos lo van a ver autorrealizado en forma plena como una personalidad. Pero antes, Angelita, vamos a tener un concepto del Supremo muy vibrante. Y eso se va a lograr en el 6º circuito de Abona, después que hayamos visto a cara al Espíritu Rector. El Espíritu Rector lo vemos en el 7º circuito. Cuando pasamos al 6º circuito de Abona, vamos a tener una conexión con el Supremo muy especial, donde vamos a entender de forma plena muchas cosas que no habíamos entendido, y eso se produce antes de ver al Espíritu Infinito, producto de que nosotros formamos parte del Supremo. Y entonces no vamos a ver esa persona que va a aparecer en el futuro, pero vamos a tener un concepto muy pleno, y quien capta al Supremo en el 6º circuito de Abona
capta al Padre y es uno, por eso es uno de los miembros de Dios el séptuple, uno de los miembros al cual hay que visualizar para poder llegar alguna vez a visualizar el séptimo nivel de Dios el séptuple, que es al Padre universal, que lo hacemos en el tercer circuito de Aún. Entonces, Angelita, no hay que esperar tanto tiempo, pero sí, definitivamente para verlo como persona autorrealizada, tiene que ser al final, cuando todos los 7 superuniversos lleguen a luz y vida. Mañana. Pues en cuanto a el corrientazo de ese señor, usted tiene que estar en el mismo nivel de corriente, nivel de energía. Claro. Escasamente nosotros con 5 sentidos o 7, como dice la ciencia, vamos a entender a un señor que se requieren 700 sentidos para poder entender. Entonces, Pero es el primer Dios que tenemos que encontrar antes de encontrar al Espíritu, al Hijo y al Padre. Y los encontramos a los 4 en Abona. ay, María, si nos falta vidas y muertes para poder llegar hasta allá. Ay, porque yo quiero empezar de una vez. Tranquila, entre unos 30 añitos, No, menos. estamos allá respirando moroncia. Francisco, adelante. Abre el micrófono. Abre el micrófono, Francisco. Tranquilo, eso nos pasa a todos. A todos nos muteamos. Bueno, ahora sí me escuchan. Señor. O sea, lo importante es la llave que tenemos, que es la fe. Entregarse uno al Padre. El resto ya es añadidura. O sea, yo ya digo, me entregué al Padre y tengo que seguir y cambiar. Eso no es fácil. O sea, simplemente el hecho de entrar y decir, bueno, tengo que limpiarme, que se haga, es mi voluntad, que se haga tu voluntad, ya se empieza a abrir un mundo infinito, inmenso, como lo que dice Marcelino, estamos en un camino divino, espectacular, una vaina que nadie se puede imaginar. En este momento, las discusiones que nosotros tengamos son muy buenas y son muy fortificantes para cada uno. Pero lo importante para mí es la fe, y entregarse a Dios completamente como Padre. Eso es lo que tenemos que entender y prácticamente lo que nos dejó Jesús, ¿no? Jesús nos dejó muchas cosas de pensamiento y él enseñó como a sus apóstoles, porque éramos muy diversos, todos somos muy diversos y en esa sensación de cosas cada uno toma su mundo muy interesante, eso me gusta de todas esas cosas. Sigan opinando porque yo hasta aquí le llego. Ay, me encanta. Isabelita, adelante. Era para completarle que sí, es supremamente importante la fe, sincera y viva, pero es más importante pararnos a hacer ¿qué? Ese servicio amoroso a nuestros semejantes. En total inteligencia, porque eso nos dice el libro, ¿no? Que tenemos que servir con inteligencia porque con tanta barbaridad que estamos viendo, utilizan la gente mala y deshonesta, utiliza la buena fe del bueno para hacer cosas feas, sacarles plata y qué demás, ponerlos de sirvientas, no, las cosas que he visto. Entonces, cuando tú eliges hacer la voluntad del Padre y esa decisión es sincera de todo corazón de tu ser, es imposible que no lo hagas, porque es que es el ajustador el que te pone al frente de tu nariz cada cosa que Dios quiere que tú hagas y tú simplemente estás dispuesto a hacerlo. Y en hacer esa voluntad de tu Padre, encuentras la mayor satisfacción de tu vida y encuentras que empiezas a sanar tu cuerpo, tu mente, tu alma siempre está como en alegría, en gozo, a pesar de todas las dificultades que se presentan y que tienes que resolver, pero ahí te acompaña la sabiduría para resolverlas con un excelente fin. Era solo complementarte, pero muy bien. Ya le voy a dar la palabra a Francisco Eduardo nuevamente. Isabelita, ¿la caridad es servicio o no? ¿La qué, Caridad. Depende de la caridad, porque si es la que me enseñaron en mi religión católica, pues está muy llamada a recoger. Acuérdate que el Maestro Jesús no daba limosnas y aquí la caridad se ha vuelto darle limosna a todo el que quiere poner la mano y hemos convertido a muchos hermanos en indigentes, en mendigos, perdón, en mendigos. Entonces,
Si en tu corazón tú sientes y te nace correr a ayudar a tu hermano, hazlo de tal manera que no lo amilanes su personalidad, no los hagas un miserable. ¿Me hago entender? Sí, sí. Eh, algunos ejemplos de servicio, lo pregunto a ver si yo estoy en mi verdad o no. Algunos ejemplos de servir a nuestros hermanos. Bueno, el mejor ejemplo que puedes hacer es amarlos y darles sabiduría. ¿Cómo? Gracias a Dios tenemos en el libro Urantia muchas perlas de sabiduría, pero lo mejor que le puedes regalar a tu hermano que está a tu lado es el ejemplo de vida. Tú con tu ejemplo enseñas muchísimo más que con 1000 palabras. Aquí estamos con mi esposo ayudando a una comunidad muy pobre, muy pobre, pero no les regalamos nada. Les estamos enseñando a ganar las cosas y que en equipo y en unidad podemos lograr cosas. Entonces, nace esa hermandad entre ellos, esa camaradería, nacen una cantidad de valores cuando tú te unes a tus hermanos a hacer la voluntad del Padre. Son muchas las formas como lo puedes hacer. El servicio es muy importante. El de sanar a los enfermos, el de ayudar. El más importante es sacar de la ignorancia y la oscuridad a tu hermano. Ok, mil gracias. Gracias, Isabelita. Francisco, adelante. A ver, es la palabra basándonos en ser astutos como serpientes o mansos como corderos o palomas, de hecho, según la versión de eso, pero en eso está basada la fuente infinita de sabiduría que aceptamos en el momento que estamos aceptando al Padre que está en los cielos. Fue enseñado por el mismo Jesús, su Hijo, que es divino, y fue Dios, hombre entre los hombres, el que nos enseñó todas estas cosas para cada uno interpretar a su manera lo que realmente despertamos para manifestarles a aquellos que no saben, a aquellos que no entienden, a aquellos que les interesa pero no quieren y todo eso. Y acuérdense que había un fenómeno muy curioso cuando leía yo la parte de Jesús, que él no se metía con cierto tipo de gente. Y varios apóstoles le preguntaron, bueno, ¿y por qué no? Porque esa gente ya no tiene nada que ver aquí con nosotros. O sea, me negaron. Ya y lo dice el mismo libro de Urantia. Todo aquel que ya me puedes negar, y si tú me niegas, pues para ti la oscuridad total. Y empieza el mundo. Entonces, hay que tener esa astucia, esa inteligencia para poder llegar a cada hermano de cada uno, ¿no? Porque la misma violencia que en la época de Jesús está en la misma hora, pero ahora es con bombas y con computadoras. Allá era con lanzas y flechas todavía, pero era un poder y tenían un imperio como nosotros aquí tenemos imperios. La misma cosa y la maldad sigue igual, porque el mal es inherente en nosotros. Y tenemos que seguir basados cada uno de nosotros en nuestra propia inteligencia. Digo yo, no más. Perfecto. El mal es inherente a nosotros. Duro, fuerte, pero cierto. Octavio. No, es que es muy lindo porque tenemos que basarnos en cada uno de nosotros. Y hay que mirar a los ojos. Eso es mi manera de ver, ¿no? Perdonen. Hay que mirar a los ojos, hay que sentir a la persona, hay que evitar a los que hay que evitar. Esa es la astucia y la inteligencia que le dieron a uno de la educación del libro Durante. A mí le agradezco eso al libro, son esas enseñanzas de como ser humano de cada uno de nosotros que estamos interesados en esto y en cada uno de nosotros, que eso es lo más bello que uno puede ver. ¿Ya? Una cosa muy linda que no lo puede, o sea, hay gente que te puede matar por esto. En este momento, tú eres algo peligroso para mucha gente. Y eso hay que saberlo hacer. Porque, ¿qué pasó con Jesús? La lucha de poder. Este tipo no nos conviene. Entonces, vámonos, se va de aquí. Y así pasó. Y nosotros estamos en esa parte de evangelización que Jesús mismo nos la dijo. O sea, va a haber peligro, va a haber de todo, pero hay que tener esa inteligencia. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Unas verdades muy fuertes. Oh, sí, leer, Octavio. ¿Vas a decir algo más, Francisco? No, gracias.
Ok. Octavio. Hermanita Isabel, es para usted mi pregunta. Comentó hace un ratito que cómo se nace del espíritu. ¿No lo podría repetir, por favor? Es que fíjese que yo pensé que todos los que, o al menos que haya entendido más, que todos los que estamos aquí ya nacimos del espíritu. Pero dice usted que es después, todavía no estamos como nacidos en el espíritu. ¿Así es? Gracias. No, hola, ¿cómo estás? Cuando tú encuentras a Dios dentro de ti, naces en el espíritu y empiezas a recibir más directamente la ayuda del ajustador, por lo menos a sentir más esos impulsos y responder a ellos. Lo que yo estoy diciendo es que aquí nosotros no somos espíritus, somos solo carne y hueso con una mente mecánica que podemos suprematizar cuando tomamos decisiones de valor moral. Esa mente suprema, la que se transforma en el alma, que es la única que trasciende con nuestras memorias y nuestros archivos. Pero cuando tú desencarnas o mueres y llegas a los mundos de estancia de Jerusalén, todavía no eres espíritu, a ti te acompaña un espíritu de Dios que es el ajustador del pensamiento y Él es quien te ayuda a sacar todos esos frutos del espíritu o virtudes que llamamos aquí a través de muchas etapas de vida. Cuando ya tú logras sacar todo eso, que es una posesión que tú tienes en tu personalidad divina, que es semejante a Dios, te transformas en un espíritu de primer nivel. Y eso ocurre cuando has llegado a Salvington y allá vas a estudiar en las primeras escuelas de espiritualidad, cuando seas espíritu de primer nivel. Pero tú desde aquí despiertas en el espíritu cuando buscando a Dios lo encuentras. Y después de que lo encuentres y eliges hacer su voluntad, ya estás muy, muy... Es después de la morontia, a ver, hermanita. Después de la morontia es que tú logras ser un espíritu de primer nivel en Salvington, luego vas a ENSA, asciendes a tercer nivel, vas al sector mayor, Esplandón, y cuando alcanzas cuarto nivel de espiritualidad te autorizan en Ubersa entrar al universo central de Abona. Gracias, hermanita, sí, muy amable. Ok. Mi niña María Auxiliadora, adelante. Qué frase más, más importante para mí la que dijo Francisco. Es mi voluntad que se haga tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Para mí, para María Auxiliadora. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre no es otra sino el amor. El amor. El amor es el que va a lograr todo en nuestro crecimiento. ¿Y cómo nosotros proyectamos ese amor? A través del servicio. El amor y el servicio van de la mano, porque yo no puedo servir si yo no amo. Yo tengo que amar lo que hago. Y el servicio es algo tan sutil, mis amados hermanos, por lo menos para mí, que servir es ayudar a un ciego a atravesar una avenida, por ejemplo. Ese es un servicio. Es enseñar a alguien que no sabe leer, enseñarlo a leer. Para mí eso es un servicio. Ayudar a alguien que se le cayó, ayudarlo a levantar, eso es servicio. Apoyar a alguien que está atravesando una dificultad muy, muy grande en su vida, apoyarlo, ayudarlo, acompañarlo, ayudarlo a fortalecer. Para mí eso es servicio. Entonces, el servicio es algo muy sutil. El servicio es, además de lo que dijo Isabelita, sí, enseñar, no dar, sino enseñar a pescar. Pero hay más, es mucho más. El servicio para mí va en todo, va en todo. Y eso se logra solo, única y exclusivamente a través del amor. Y ese amor lo logramos cuando decimos lo que dijo Francisco, es mi voluntad que se haga tu voluntad. Ese es mi razonamiento al respecto. Muchas gracias. Precioso, María Auxiliadora, muchas gracias. Precioso. Marcelino. Gracias, Angelita. Sí, muy interesante lo que se ha comentado. No pude escuchar algunas cosas antes porque había una llamada por acá. Bueno, con respecto a
lo de el servicio que acaba de comentar María Auxiliadora y por supuesto Isabel, y se ha comentado también de otros aspectos. El servicio a Dios, tal como comenta María Auxiliadora y lo que comentó Isabel, tiene que ver con la conexión con esa fe, tal como lo dijo Francisco. La fe, todo lo que tenga que ver con fe, produce valor, porque hay personas que no tienen fe, simplemente sirven para que les eleven su ego, y se ha sabido de personas, incluso narcotraficantes, que sirven para eso, pero no incluyen la fe. De manera pues que debe haber fe siempre, es decir, la fe de que lo que hago creo que agrada a Dios, lo que dejo de hacer o evito creo que agrada a Dios, eso es fe. Creo que desagrada, creo que agrada, o creo que está dentro del plan divino. Entonces, una de las cosas que yo comento es que el servicio es todo aquello que yo haga por fe, que lo haga, y que me guste hacerlo, que me llene hacerlo, siempre que beneficie a mis semejantes. Todo, tal como comentó María Auxiliadora, todo lo que yo haga en mi vida y que lo haga con fe y que eso que haga beneficie a mis semejantes, eso es servicio. Eso es servicio. Pero debe estar incluida la fe. Y en cuanto al nuevo nacimiento espiritual que comentó Schiller Octavio, no olvidemos que Nicodemo no había experimentado el nuevo nacimiento espiritual. Y Nicodemo era una persona que tenía fe, pero Nicodemo se conformaba con sus ritos, con sus ceremonias, con sus formas y reglas de vivir. Entonces no tenía un anhelo de aumentar su nivel espiritual, aumentar, crecer espiritualmente. Y por eso Jesús advierte, es importante que Jesús advierte, por ejemplo, en el caso de las personas que son conformes, yo no mato, yo no violo, yo no robo, soy un ángel, chico, ¡ay, qué caray! No hay esa reflexión para ver sus fallas, no hay ese esfuerzo de comenzar a corregir esas fallas por la fe en Dios. Jesús dice claramente en el documento 133, página 1478, que un alma estancada es un alma moribunda. Un alma estancada es un alma moribunda. Y eso lo amplía un poco antes. En el documento 130, página 1431, dice, esa parte la amplía, dice, las voluntades humanas que están solo dedicadas a tomar decisiones temporales relativas a los problemas materiales de la existencia animal, las voluntades humanas están condenadas a perecer en el tiempo. Un alma estancada es un alma moribunda, es decir, un alma que se conforma a sí mismo, un alma que no se motiva por el crecimiento, un alma que no se revisa por la falla que tiene, un alma que no trata de buscar realmente avanzar, es un alma que puede perecer y por eso es moribunda y por eso hay necesidad indispensable del nuevo nacimiento espiritual tal como lo vio Nicodemo. Nicodemo se dio cuenta de que había un ser especial allí cerca de él y cooperó y ya no se dejó llevar tanto por esas reglas, sino más bien por el impulso del Espíritu. Y cuando comenzó Nicodemo a darse cuenta de sus debilidades y a trabajarlas, entonces empezó el nuevo nacimiento espiritual. Y ese nuevo nacimiento espiritual hizo posible que se llenara de valentía, al igual que José de Arimatea, y no solo estuvieron conectados con ese mensaje de Jesús, sino que reclamaron su cuerpo y siguieron sirviéndoles y fueron expulsados del Sanedrín. De manera pues que todo ser humano, familiar o no, de nosotros, conocido o desconocido, todos deben experimentar un nuevo nacimiento espiritual. Y aquel que por alguna circunstancia no lo experimente acá, debe experimentarlo en el primer mundo de estancia o el segundo mundo de estancia, porque de lo contrario no se produce la fusión. De manera pues de que es lo que quería comentar de estas dos cosas y le felicito por los aportes y por las preguntas. Francisco, adelante. El micrófono como siempre. Este muchacho, ¿cómo va a ser para enseñarme?
Ahora, Ya. una recomendación, que en estos días me puse a ver películas y vi una muy buena que está en Netflix. Se llama Los Elegidos, se la recomiendo. Ah, sí. Wow, Wow. impresionante. O sea, ya rompió el esquema de película cristiana o película, no, ya se mostró un ser divino, humano, interpretaban eso que no fue fácil. Es una película que me llamó mucho la atención, la recomiendo. ¿Listos? Todavía te falta ver, porque yo me la vi toda en Estudios Ángel Sí. y Netflix va más o menos, un poquito menos de la mitad. Es excelente. No, yo la vi Estudios Ángel, toda. búscalo. ¿Hay más? Claro, Estudios Ángel. Ah, bueno, Busca la listo. app y la bajas. Listo, porque a mí me parece eso muy inspirador, ¿no? O sea, que No, la mente humana, nosotros podamos llegar a interpretar casi cosas que antes eran monótonas. Uno decía, bueno, el único que pasó fue Mel Gibson, que hizo algo muy diferente e impactó para poder impactar al ser humano, para decirle, oiga, pilas, mire lo que pasó. Y ¿Me esto es repite el nombre de las películas que nombraron, por favor? se llama, mira, en Estudios Ángel, o en Netflix va como en la mitad, se llama The Chosen, Los Elegidos. Es que sale más en inglés, The Chosen, ya te lo pongo en el sí, chat. sí, The Chosen, muy buena. Muy, pero muy buena. Uy, yo ahí aprendí a querer todavía más y más a nuestro maestro. No, ya todos, o sea, semejante, o sea, un hombre entre los hombres, o sea, es algo que se va, o sea, es una muestra mínima, pequeña de la divinidad que nos espera, o sea, ya es una cosa que uno ya, yo digo que raya la locura casi, si lo llegáramos a pensar así como Marcelino, como algo así que uno ya hasta habla solo por la calle, ya uno dice, estoy hablando porque hay algo que me sienta, me hace vibrar, quiero comunicarlo, pero no soy bobo, ojo, que no me les puedo meter al de al lado a decirle, oiga, mire, estoy leyendo esto porque me parece bueno. No, a mi hijo que se fue de este mundo porque Dios me lo dio, yo le enseñé mucho, pero yo le enseñé era por párrafos. El cuentico antes de dormirle, yo le traducía el párrafo tal de durante a tal. Y le decía, ah, mira, ¿tú qué piensas de esto? Que llega un señor y te dice, mire, esto no sé qué. Y él empezó a entender unas cosas que prácticamente pues lo ayudó a irse del camino eterno del Padre. Fue una satisfacción muy linda porque fue comunicaciones. Ya las cosas están hechas, pero para nosotros no. Y es lo difícil entenderlas. ¿Por qué? Porque yo perdí a alguien amado, pero lo acepté porque es también criatura de él. Y eso es lo hermoso, o sea, un muchacho de 27 años, ingeniero mecánico, toda esa cosa, con la vida futura, todo, pues eso, ¡buah! Fue el bofetón más grande que yo he recibido, porque es parte de esa vida y cada uno hemos recibido cosas que nos han dado duro contra la pared. Y esa es la gloria de que me cambió totalmente todo. O sea, cada vez estoy más pegado al camino eterno. O sea, me entrego más hacia la gente que tengo al lado. Me encanta tener la app ¿cómo se llama? Apple, el iPod. Y yo lo cargo. Y cuando me pongo a sentar, lo bueno es que él saca, cuando tú quieres, sacas párrafos y uno llama el más llamativo. Y se sienta uno con alguien y dice, oye, ¿usted qué piensa de esto? Entonces el tipo me dice, oiga, interesante. ¿Y eso qué es? O sea, pero yo no le puedo decir, mire lo que le espera, 2000 y pico de páginas. No, yo le digo, ahí le digo eso. O sea, porque eso es difícil. Yo creo que la mayoría hemos pasado por eso. Cuando leas el libro de Durante, que, oiga, bueno, gracias por el detalle. Hasta he regalado todos los libros. Yo tengo el último para regalar. Si a alguno le interesa, se lo puedo mandar. Eh, eh, Y la gente me dice, no, usted está, ¿eso qué es? Entonces ya me miran raro, esto es que tiene que ver con la política. Mucho, la gente está a millas de uno y uno no puede, o sea, tiene que estar uno ahí como el capitán, ese es nuestro guía, ¿no? El ajustador nuestro nos dice, bueno, ahí te estoy poniendo el horizonte, nene, yo veré. Y uno le toca es eso, ¿no? Es
vital, es energético, es como, ¿qué hago hoy? Hoy voy a convencer a alguien, le voy a dejar la duda, que es lo importante, ese es el anzuelo. O lo importante es eso que yo quiero aprender algún día, si a alguno se nos olvida, hablemos sobre las parábolas, cómo podemos nosotros poder crear una parábola en la época moderna, actual. Una tarea que debíamos hacer un día como reunión con nosotros. O sea, hagamos una parábola de que cada uno diga lo que quiera decir y uno escucha. Y cada uno dice bueno, malo o le añade más. Porque somos muy diversos, entonces eso me encanta. Y ya no hablo más. Excelente sugerencia la que nos dejas, porque las parábolas inclusive van muy difíciles de llevar a cabo, de atar, de enlazar. No, Que y lo lindo es eso, o sea, el grano de mostaza, ellos, que primero, ¿qué es un grano de mostaza? Por ahí tienes que empezar. Luego, si la que cayó en la piedra, pero de malas, o pues uno ya tiene que tener todo preparado, pues no es de malas, es una casualidad, tú eres un grano de mostaza, tú eres valioso para esa persona, ¿sí? Porque no es lo mismo el religioso, como decía Marcelino, el religioso, el de espíritu errante, el espíritu que no quiere entender, el espíritu, hay muchos, o sea, es una gama. Y ya entendí que hay una gama y uno tiene que saber a quién llegarle. Y eso lo aprendí de las enseñanzas de Jesús. Cuando él hablaba con todos ellos, y decía, ahí está la clave de todo. La clave de lo que hablamos hoy, del reino infinito, del Padre, cuántos son, cuánto vamos a ver, qué es lo que hay que hacer. Y eso es bello esto me encanta por eso. Excelente. Bueno, ¿quién iba a pensar que se nos fueron 2 horas? Mire la maravilla. O sea que nos fue bien hoy. Para dentro de 8 días, mi Octavio, ten listo tu párrafo, lo que quieres preguntar, y cada uno de nosotros, no, para dentro de 15. Para dentro de 15 días tener párrafos o lo que necesitemos preguntar. Excelente. Y para este miércoles para este lunes, yo todavía estoy en miércoles, qué pena, disculpen. Para Lucy, ¿cómo es que se llama lo que nos va la ponencia de Javier Martínez? Se llama Génesis de la vida, los portadores de vida. Génesis de la vida, los portadores de vida, para acompañar a Javier Martínez, que se trasnocha a 1 de la mañana para darnos esa ponencia desde España. Hay que acompañarlo. Y dentro de 15, entonces, vamos a tener los parrafitos listos, los que quieran. Lógicamente, aquí no hay nada obligatorio. Hasblade de muñeca, muy besote, qué rico tenerte acá. Entonces, una feliz noche para todos. Muchas gracias. Hoy fue muy enriquecedora esta reunión. No pensé que fuera a ser tan bueno. Que tengan una feliz noche. Mi Lucy, adelante. Se le quiere, familia. A todos ustedes se les ama. Un gran abrazo. Noche. Me puede decir lo que quiera, J. Musa.